verso 34. Y vamos a hablar, el domingo hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? El domingo de Ramos. Y esta semana, que es la semana de la pasión, que es la semana del sufrimiento, la palabra pasión en latín significa sufrimiento, viene del sufrimiento. La semana de la pasión es de la semana de sufrimiento, la última semana donde Jesús, aleluya, sufrió. El año pasado enseñamos y mostramos, y lo vamos a poner en la página, de la última cena, cómo era la cena en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Entonces la vamos a poner ahí para los que no la vieron o para que se recuerde y le dé una refrescada. Ahí la vamos a subir, ¿verdad? La tenemos en la página de la iglesia, en el YouTube, pero la vamos a subir a la página del Facebook otra vez. Hoy vamos a hablar las 7 palabras. Se llaman las 7 palabras que Jesús habló mientras estaba en la cruz. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón y que penetra hasta los tuétanos. Danos oído para oír y corazón para retener, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas, capítulo 23, verso 34. La primera palabra: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede tomar asiento. La primera palabra es una palabra de perdón, de intercesión. Jesús le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Aquí, como el Hijo apela por el perdón, no depende ahora de él, sino depende del Padre. Entonces, qué importante, Jesús vino a ser el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. La primera palabra que Jesús habla mientras está en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos de estos, aún de los sacerdotes, hermano, dice en el libro de los Hechos que después vinieron a la fe. O sea que después recibieron a Jesús en su corazón también y reconocieron que era el Salvador, que era el Mesías. Por lo tanto, muchos no sabían y a veces la gente se deja llevar y no sabe. En el libro de los Hechos, cuando a Pablo lo quisieron llevar, ¿verdad?, al Coliseo, al anfiteatro, entonces dice que la gente se amontonaba. ¿Y a qué venimos? Sabe, pero aquí vamos a hacer bola. Muchos no sabían por qué estaban ahí. Y a veces la gente le gusta hacer montón sin investigar y sin saber las razones y el por qué está pasando lo que está pasando. Y muchas veces la gente no mide las consecuencias o no sabe. Si nosotros supiéramos que las decisiones que tomamos, cómo van a afectar nuestro futuro, cómo van a afectar nuestra vida, la pensaríamos más de una vez. Pero a veces no pensamos y muchas veces la gente comete por favoritismo, por compañerismo o por quedar bien con otros y no sabe las consecuencias. Y Jesús intercede y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben las consecuencias, no sabe lo que se viene adelante, no saben las represalias que pueden acabar, ¿me entienden? Entonces Jesús intercede ante la justicia y la santidad del Padre. El pecado no tiene excusa, pero es una ofensa contra el carácter divino. El Hijo no excusa deliberadamente el pecado de la humanidad, pero sí media por el pecado a aquellos que forman parte del drama que lo llevan a la cruz del Calvario. Jesús ofrece y le dice al Padre, perdónalos por los muchos pecados de ignorancia que cometemos. Porque muchas veces ignorantemente pecamos, cometemos el pecado de la ignorancia, sin conocer o sin saber. A veces hacemos un juicio sin conocimiento, a veces levantamos un falso pensando que es verdad y es mentira. Entonces, a veces
no juzgamos correctamente y pecamos. Y ellos, muchos de ellos que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, estaban juzgando injustamente al único ser perfecto que ha caminado en esta tierra, nuestro Señor y Salvador. La segunda palabra, ahí mismo en el capítulo 23, en el verso 43. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una petición o una oración contestada. Imagínese cuando lleguemos al cielo y todos estemos platicando. ¿Y tú por qué estás? ¿Tú quién eres? Yo era un ladrón. ¿Y cómo estás aquí? ¿Qué hiciste para ser salvo? Nada. Yo simplemente estaba en la cruz y le dije, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo fe para decirle, Señor, acuérdate de mí. Ahora, número uno, Padre, perdónalos. El perdón, la intercesión. Este hombre, este ladrón, eran dos, y los dos empezaron a injuriar a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los dos hablaban de Jesús, pero uno reconoció y dijo, nosotros merecemos estar aquí por nuestros delitos, pero él es inocente. Y él reconoció y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces tuvo fe y un arrepentimiento en su corazón, y el Señor le dio una palabra de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué alentador, qué hermoso, hermano, es cuando una persona no tiene esperanza, cuando una persona, aleluya, no tiene, vamos a decirlo, está desahuciado espiritualmente o físicamente, que alguien venga y te dé una palabra de esperanza. Ese es un aliento. Es como si tu alma volviera al cuerpo, ¿verdad? Que te den una noticia, no hay esperanza, y de repente, bueno, mira, hay un tratamiento, vamos a ver si funciona. Bueno, ya hay una esperanza. ¿Me entiende? Una oración contestada. Acuérdate de mí. Una esperanza cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo no le dio una promesa a futura, sino que lo trató en el presente de su necesidad inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La seguridad de hoy, para muchas personas no hay mañana. ¿Me entiende? Hay personas que no hay mañana. Mañana si quieres. ¿Cómo sabes si mañana? Basta cada día su propio mal. Este hombre no tenía oportunidad para mañana. En ese mismo día tenía que morir. Si no lo mataba la crucifixión, tenían que quebrarle las piernas para que no tuviera soporte y muriera asfixiado. Imagínense el sufrimiento de estar clavado ahí. No poder respirar y todavía que te quebren las piernas para que te acabes de morir, para acelerar tu muerte. Sin embargo, hay una esperanza, hay una fe que este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, hermano, es saber que hoy, por eso Pablo a los romanos dice, hoy es el día de salvación. ¿Me entienden? Mañana, hay gente que dice mañana. ¿Cómo sabemos si mañana nunca llega? ¿Me entienden? Por eso hoy, Isaías dice, venir luego, dice Jehová, y ponernos a cuentas. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Porque si no nos ponemos a cuentas y no llegamos al mañana, vamos a despertar en el lugar equivocado. Una palabra de esperanza. Número 3. Juan capítulo 19, versículo 26. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben
lo que hace. Ahora, Jesús estaba intercediendo por nosotros los pecadores, pero Jesús sabía que iba a morir y él no tenía ningún odio, ni rencor, ni coraje con nadie. No saben lo que hace. Cuando a usted le ofende a alguien y se lo hace con la intención y la malicia, usted se ofende porque usted vio la intención y la malicia, que fue con toda la intención de hacerlo. Pero cuando una persona lo hace sin la intención o equivocadamente, usted lo perdona más rápidamente, ¿sí o no? Porque usted dice, esa persona viene y sabes que yo no sabía, perdóname, me equivoqué, me dejé llevar, yo no sabía esto, yo no sabía. Entonces, bueno, pues, ¿me entiendes? Es más fácil. Pero cuando se lo hacen con saña, con dolo, o sea, con la intención de lastimarte y herirte, eso sí cala más. Pero Jesús quería morir en paz, sabiendo que él no tenía nada en su corazón y que intercediendo por nosotros, al hombre le dijo, hoy estarás conmigo, una esperanza en la última oportunidad. Y hay personas que tienen la última oportunidad y la aprovechan, ¿verdad? Número 3, Juan 19:26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús no llama a María o no quiso darle grandeza humana ni religiosa a su nombre. Nuestro Señor no está preocupado por nombres, sino por personas. No la llama madre en las bodas de Caná de Galilea, cuando dijo, no tengo vino, mujer, ¿qué tienes conmigo? Sino, él le respondió no como el hijo de María, sino como el hijo de Dios. Las órdenes no las da María, es quien da las órdenes, es el Señor. Y le dice, he aquí tu madre. Cuando vinieron sus hermanos, te buscan tus hermanos y tu madre. ¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Sino los que oyen la palabra del Señor y la obedecen. Entonces, Jesús como hijo mayor, como responsable del cuidado de su madre terrenal, se le entrega a un discípulo donde hay una relación o va a haber una relación de madre a hijo. Un hombre responsable que cuida. La historia nos enseña, muchos dicen que ella murió en Jerusalén, pero la historia nos enseña que murió en Éfeso, donde murió el apóstol Juan. Y ahí están cerca las tumbas el uno del otro, en Éfeso, que es actual Turquía. Ahora, mujer, he aquí tu hijo. ¿Refiriéndose a quién? A Juan. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan se le conocía como ¿quién? Como el discípulo amado. Entonces, una persona que expresa, que muestra más amor, usted va a dejar a alguien al cuidado de esa persona que sabe que se va a esmerar y que le va a dar el cuidado y la atención que se merece. Aquí para Juan usa la palabra madre. Juan tenía a su mamá o su madre y también a su padre, ¿verdad? Sin embargo, él era responsable de cuidar y proteger a esta mujer, a María. Quería que estuviera en las mejores manos. Y las mejores manos no era la de Allstate, ¿verdad? Usted está en buenas manos. Pero Juan estaba en las... María iba a estar en buenas manos. Siempre cuando una persona se va de este mundo y puede expresarle a los hijos, cuando se va un padre, usted le dice a sus hijos, cuiden a su mamá. ¿Me entiende? O si hay un hijo o una hija desorientada o con problemas, cuiden a su hermano, cuiden a su hermana.
porque la preocupación, ¿me entiendes? En ese último momento es que se van a ser responsables y cuidar a ese ser querido. Y Jesús quería que María sabía que iba a estar en buenas manos, pero Juan tenía que hacerse responsable y tomar la responsabilidad, porque hay momentos en la vida en que tenemos que tomar responsabilidades. A veces vivimos, mientras somos niños no somos responsables de muchas cosas, y en la adolescencia, pero cuando llega la juventud y la vida adulta, tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y de de nuestro entorno y lo que nos rodea. Número 4, Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento donde Jesús, hermano, estaba citando el Salmo 22. En el Salmo 22 habla, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces pensamos, Jesús se sintió abandonado, se sintió solo, pero Jesús estaba citando la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra nos alienta en los momentos cruciales. Claro que el pecado nos separa del Padre, el pecado nos separa de Dios, y hay una separación entre Dios y el hombre cuando hay el pecado. Isaías dice, el pecado ha hecho una pared, una división entre tú y yo. Por lo tanto, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, alcanzamos su perdón y su misericordia. Sin embargo, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros en la cruz y sintió la soledad como tú y yo la sentimos, el abandono como tú y yo lo sentimos. Eso no quiere decir que él estaba solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, pero no estamos solos? El Señor hizo una promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero como humanos a veces nos sentimos solos. Usted puede estar en su casa, puede estar en un trabajo rodeado de gente y sentirse solo, porque siente ese vacío, esa soledad. Pero eso no quiere decir que usted está solo. A veces no experimentamos la presencia del Señor, o no creemos que el Señor está con nosotros y nos sentimos que el Señor no está con nosotros. Pero el Señor se identifica con nosotros y dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Hace una pregunta. Esta es la cuarta palabra de exclamación e interrogación. Es una doble afirmación del lugar que Dios ocupaba en la naturaleza humana de Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús como humano estaba sintiéndose solo sin el apoyo de su Padre. Dios no es propiedad étnica de alguna raza. Dios es un Dios de todo aquel que le invoca. En el libro de Cantares, la Sulamita, en el Cantar de los Cantares, habla, mi amado es mío y yo soy de mi amado. La exclamación de Jesús de Nazaret en el Salmo 22, en el verso 21, es un salmo profético y mesiánico de la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, si vamos al Salmo 22 rápidamente. En el verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí salvación y las palabras de clamor? Verso 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele puesto que en él se complacía. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir, hermano? Que le crucificaron, le agujeraron sus manos y sus pies.
Es un salmo profético de la crucifixión. En el verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad? Entonces vemos que si usted lee el Salmo 22, usted va a entender la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad de Jesús jamás se había sentido tan lejos de la protección divina como se sintió en aquella tarde en el escabroso Calvario. Él se sentía ese abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre ve un temblor dentro de él. Ahora, vimos en el Salmo 22 que se le secó la lengua, ¿verdad? Y se le pegó a su paladar. En el verso 15, y mi lengua se pegó a mi paladar. Número 5, Juan 19:28. Capítulo 19, verso 28 de Juan. Número 5. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. ¿Qué leímos en Juan, en el Salmo 22? Mi boca se ha pegado a mi paladar. ¿Cómo se siente cuando usted está en el calor del día y tiene una sed y tiene ganas de tomar, de beber algo, pero tiene la boca seca? Número 5, tengo sed. Una palabra del Cristo necesitado. Tengo. La necesidad, tengo. La causa, sed. ¿Qué era lo que Jesús tenía? Sed. Vemos ahí, hermano, que Juan está hablando la persona de Jesús. Muchas veces mataron a Dios. No. Jesús puso su vida para salvarnos a nosotros. Jesús mismo dijo: nadie me la quita, yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me la arrebata. Entonces Jesús tuvo una necesidad y la causa era la sed. El Padre lo ve y siente el temblor del segundo Adán cuando lo ve y dice en la crucifixión. Ahora, si vemos en el verso 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Número 6, la palabra completo. La palabra consumación significa completo. Consumado es. En los otros evangelios dice que al probar, pero no quiso. Aquí Juan está poniendo que después de haber tomado el vinagre. Ahora, Jesús rechaza el beber porque eso tenía un efecto como cuando una persona está pasando en un dolor y le dan algo para calmar el dolor. Jesús tenía que soportar el dolor. Pero vemos aquí que su humanidad, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él vino para quitar los pecados. La victoria más grande que nosotros tenemos es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Que está completo, que está hecho, que yo no tengo que hacer nada, aleluya, para ganarme el favor del Señor. A veces pensamos que tenemos que quedar bien con alguien
para ganarnos el cielo. Simplemente tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio, no nosotros. Simplemente nos toca obedecer, nos toca seguirle, nos toca hacer su voluntad. Gloria al Señor. Cristo alcanzó esta victoria como representante legal de la deidad. En ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Por eso, aleluya, cuando Él dice consumado es, está hecho, cumplido. Terminé mi tarea, terminé mi asignación, terminé mi trabajo. Está hecho. No hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué podemos agregarle a algo que ya está hecho? ¿Qué usted le puede agregar? ¿Qué le puede agregar a lo que usted ya hizo? Cuando usted pone un piso, le pone la boquilla, lo limpia, ¿qué puede hacer ya? Ya está hecho, ¿verdad? Consumado es. Ahora sí, a disfrutar y caminar en él. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Billy Graham ha empleado muchas veces la ilustración del hombre y la hormiga para ilustrar la redención humana. Si un hombre viera a un grupo de hormigas que están en peligro de destrucción, que ciegamente se dirigen hacia un precipicio del cual no pueden escaparse, y él deseara salvarle, tendría que hacerse una hormiga. Para ser una hormiga tendría que nacer como hormiga, crecer como hormiga, y aún siendo hombre tendría que pensar como hormiga y hablar como hormiga, y así salvar a las hormigas, tuvieran que dar su vida por ella. Tendría que estar dispuesto a hacer ese sacrificio voluntario. Dios, para salvar al ser humano, tuvo que hacerse hombre y morir como hombre. Por eso vemos la palabra Jesús, Cristo, Jesús hombre y Cristo divino. Era divino porque nació de una virgen, porque su nacimiento fue diferente, fue obra del Espíritu Santo, pero tuvo que tomar un cuerpo y sentir lo que usted y yo sentimos. Por eso las veces las personas dicen, es que nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando, nadie me comprende. Claro que sí. Más que nadie, Él experimentó el sufrimiento y el dolor como ninguna persona sobre la faz de la tierra ha pasado nuestro Señor. Pero cuando estaba ahí, aún con dolor, con sufrimiento, con rechazo, con desprecio, con escupitajos, ¿sabe lo que es ser atado y su espalda lacerada con látigos que tenían metal, que tenían hueso, y que cada vez que pegaban se encajaban y arrancaban la piel? Sangre salía. Imagínese el dolor y el sufrimiento, la debilidad de pérdida de sangre, el dolor de los golpes. Cargar un trozo de madera hasta la cruz. Ser clavado sus manos sin anestesia. Estar colgado ahí y la gente pasando y burlándose de él. Porque fue en una calle principal. A veces pensamos que era en el Monte Calvario, ¿verdad? Pensamos que era el Monte de la Calavera, pero la gente leía su letrero. Entonces, si está muy retirado, no alcanza a ver lo que está en el letrero. Tendría que ser un letrero demasiado grande. Pero la gente miraba a Jesús, el Rey de los judíos, y se burlaban de él, se escarnecían de él. Y aún con todo el dolor y el sufrimiento, él dijo, consumado es. Valió la pena morir por el ser humano, a pesar del rechazo. Él no sabía si nosotros cómo íbamos a reaccionar. Él no sabía si ese sacrificio iba a ser suficiente para que la humanidad lo recibiera, para que la humanidad lo amara, para que la humanidad se arrepintiera de sus pecados. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús terminó la tarea
Y último, número 7, Lucas 23, verso 43. Lucas 23, 43, 46, perdón. Gloria a Dios. La séptima palabra. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, dice, como dice, clamando a gran voz. O sea, su última fuerza, su último aliento, antes de expirar, antes de morir, yo creo que agarró todo el aire posible que le quedaba en sus pulmones y exclamó a gran voz. Quiere decir que la gente que estaba cerca o que iba pasando por ahí alcanzó a escuchar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Agarró aire y exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ¡fum! Se acabó, se desvaneció. Acababa de decir, consumado es. Completé la tarea, terminé la asignación, terminé el trabajo que me diste, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. En esa palabra se le ha determinado la entrega. Es una expresión de la confianza y de la esperanza espiritual. La encarnación fue una decisión difícil para el Hijo de Dios. Encerrarse en un cuerpo humano vaciándose de su gloria y exponerse a limitaciones humanas demandaba una negación muy grande. Ahora, 33 años y medio después, el Hijo de Dios le toca tomar una difícil decisión. Dejar su cuerpo para que fuera expuesto a la muerte. Dos cosas aprendemos de la séptima palabra. Primero, la preparación para la hora de la muerte. Segundo, la confianza a la hora de la muerte. Cuando una persona tiene la seguridad, la convicción, la fe de saber a dónde va, en quién ha creído, tiene esa certeza y esa seguridad. La preparación para la hora de la muerte. ¿En cuántas cosas podía pensar Jesús? ¿Cuántas personas podían llegar en su mente? Sin embargo, su pensamiento voló hacia el Padre. A pocos pasos de tener la cita con el enemigo de la raza humana, tuvo una cita y era con su Padre. La realidad de la muerte nos debe llevar a tener una experiencia muy personal y estrecha con Dios, reconociéndolo como Padre. Somos sus hijos y Él se preocupa por nosotros. Él es un Dios que como Padre es bueno, cariñoso y dispuesto. En el Calvario, Jesucristo hombre satisfació todas las demandas impuestas por la presidencia del cielo. Todas las demandas que el cielo pedía, Jesús las cumplió. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo la gente se prepara para la muerte? Hay que escuchar la voz de Dios de parte de su palabra. Un amigo mío, bueno, varias personas, hermano, que han estado al borde de la muerte, que son hombres de Dios, que han servido al Señor, ellos tienen una paz y saben para dónde van.
tienen la seguridad y tienen la certeza a dónde van. Cuando han escuchado la voz y saben que ya no hay sufrimiento, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando nosotros le dejamos oír, primero oímos su voz y luego después dejamos que Él oiga nuestra voz. Cuando uno se prepara con el Señor, uno tiene que ser honesto y prepararse. Hay veces que hay personas, hermano, que Dios le da un tiempo de proceso. A veces no entendemos por qué unas personas mueren rápido, otras duran más tiempo. A veces Dios, estas personas les da el tiempo suficiente para que arreglen sus cuentas, para que se pongan a cuentas con el Señor. Me acuerdo del hermano Isaac que cuando estaba en el hospital, él no se daba cuenta que nadie venía a visitarlo. Y él decía, qué raro que nadie viene. Pero en su ventanilla por fuera tenía de que él estaba desahuciado. No había esperanza para él. Pero a él no se lo habían dicho. Y él dijo, Señor, si es mi turno de irme, yo estoy en paz. Llévame, Señor. Pero si todavía tienes una asignación pendiente para mí, heme aquí, Señor, envíame. Y Dios, hermano, revirtió eso. Y cuando el doctor vino a darle la noticia, dice que tenía un alterón así. Y se lo puso ahí, ¡pam!, en su cama de hospital. Y le dijo, mira, todos estos casos tenían lo que tú tienes. Y todos estos casos son muertes. Todos estos han muerto de eso. Yo no entiendo cómo tú lo hiciste. Cómo tú estaba así, dijo, nomás de en cuanto tocara tu corazón, morirte. Pero él estaba preparado para irse con el Señor. Pero el Señor le dio una oportunidad para que terminara su última asignación y compartiera las grandezas y las maravillas del Señor. Y después, hermano, qué cosa, ¿no? Está sentado en la casa de un pastor, aconsejando un matrimonio, una pareja, y cuando termina de aconsejarlo, le dice, pastor, ¿no tienes un juguito de naranja? Porque era diabético. Y se lo toma, y cuando se toma el jugo, se queda, se duerme, murió. Cuando le hicieron la autopsia, dice el doctor que le dijo a su hermana, es como si le hubieran apagado todos los switches de su cuerpo. Se apagó. Es como cuando usted paga ¿cómo se llama? El switch. ¿Cómo se llama? El breaker, ¿verdad? El switch principal de la corriente de la casa. Se apaga todo, no hay corriente. Como si el switch, todos sus órganos dejaron de funcionar así. Falleció instantáneamente, sin dolor y sin sufrimiento. Qué tremendo, ¿no? Solo Dios sabe cómo nos vamos a ir nosotros, pero ¿vamos a estar preparados para ese momento? No sabemos. Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Exclamó, agarró aire, lo poquito que le queda, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ¡pum!, expiró, murió, su último aliento, para que todos supiéramos que el Padre tiene el control de nuestras vidas, y que así como el Padre tuvo el control de su vida, también la va a tener de nosotros. Confianza. Ante la cercanía de la muerte, el Señor Jesucristo aseguró su alma y espíritu. Estas fueron sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya antes las había expresado el salmista David: en tu mano encomiendo mi espíritu. Salmo 31:5.
Tanto él que ha de morir como los familiares y amigos creyentes de éste deben poner en sus manos del Padre sus temores, sus incertidumbres, sus interrogaciones y sus sentimientos de tristeza. Deben tener esa confianza de que el Padre cuida personalmente del alma y espíritu de todos aquellos que son sus hijos por la fe. Cuando el espíritu es inevitable, la muerte es inevitable, el creyente no se debe acobardar ante ella, debe presentar ante el Padre pidiéndole ayuda. Hay personas, hermano, que han visto que un ángel viene por ellos. Había un hermano que estaba en la cama de hospital. La esposa estaba en el hospital y le dice al pastor, pastor, dígale a mi esposo que lo esperé lo más que pude, pero ya vinieron por mí. Y él decía, él no los miraba, pero ella estaba viendo a dos ángeles que se le iban a llevar. Otros han visto, hermano, que ángeles negros vienen y se llevan para el infierno a atormentar a los que mueren en desobediencia. Entonces, la muerte es inevitable, pero ¿cómo vamos a estar preparados? Jesús estaba preparado para enfrentar a la muerte. ¿Cómo la enfrentó? En Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero él dijo, consumado es, está hecho. Terminé la tarea, te fui fiel, me guardé para ti, hice todo lo que me mandaste hacer, te obedecí al pie de la letra. No pequé en nada. Ahora yo soy el sacrificio perfecto para morir por el pecado de los humanos. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, hermano, la muerte es algo que todos vamos a experimentar, a menos que el Señor venga y nos lleve en el rapto. Gloria al Señor. Las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Póngase de pie conmigo. Padre, te damos gracias, porque esas 7 palabras, Señor, que tú hablaste mientras estabas crucificado en un madero, con dolor, con sufrimiento, aún, Señor, nos diste esa oportunidad y esperanza. Señor, ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo que nos pueda estorbar o impedir que nosotros entremos al reino de los cielos. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, Señor. Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Extiende tu mano para salvar, para sanar y para liberar. Te pedimos por aquellos familiares, por aquellas personas que están, Señor, diagnosticados. Aquellos, Señor, que los han diagnosticado, Señor, que los han desahuciado. Tú eres su última esperanza. Y la última esperanza es la vida eterna, Señor. Quizás no hay esperanza en esta tierra, pero hay una esperanza de vida eterna. Si no te han conocido, que te conozcan. A todos aquellos que están postrados en camas de hospitales o en sus casas, que los han enviado para morir desahuciados por la ciencia. Señor, que una palabra de esperanza llegue a sus vidas, llegue en esos momentos, que hay una esperanza como el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, que esa palabra de esperanza y de oportunidad llegue a esas personas desesperadas y desahuciadas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.